Como generación hay pruebas específicas que nos ha tocado vivir en preparación para la segunda venida, pero hay una de ellas que sobresale del resto. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento durante la transmisión completamente en vivo del día de ayer. En el video de hoy, mis amigos, quiero hablarles sobre esta gran criba. Y ahora vamos a ver qué significa criba para aquellos que no lo saben de esta generación. Y esa criba en nuestra generación ya ha llegado y se está llevando a cabo ahora, hermanos, de manera a veces silenciosa e imperceptible. Quiero comenzar esta pequeña presentación hablando un poco sobre qué es una criba. La criba es una herramienta formada por un aro que dispone de una malla. Este utensilio se utiliza para ahechar, limpiar granos o semillas. Al emplear la criba es posible quitar las sustancias sólidas, no deseadas que se encuentran mezcladas con los granos. Para entender un poco más sobre la función de la criba, quise buscar algunos sinónimos. Y debajo dice cribar, cerner, tamizar, colar, filtrar, limpiar. Y aquí les vamos dando y encontrando un sentido. Filtrar, limpiar, depurar, seleccionar, diferenciar, separar, elegir, escoger. Criba aparece también y luego agrega otros términos que no los incluí. Pero con esto es suficiente, hermanos. Nos encontramos entonces ante una definición que ha sido utilizada por varios presidentes de la iglesia y apóstoles de hablando sobre nuestra generación, una gran criba. El mensaje al que quiero hacer en esta primera parte, quiero mencionar, es el mensaje del Elder Wegner que se llama Quien sigue al Señor, las lecciones del campo de Sión, de julio del 2017. Y él dijo lo siguiente: en su sentido más literal, los retos físicos y espirituales del campo de Sión constituyeron la criba para separar el trigo de la cizaña, la separación de las ovejas de los cabritos, la separación de las personas espiritualmente fuertes de las débiles. Así, cada hombre y mujer que se alistó en el ejército del Señor afrontó y respondió la penetrante pregunta de ¿quién sigue al Señor? Hermanos, yo los invito a ver un video que está en la plataforma de YouTube que ha hecho la iglesia hace algunos años sobre el campo de Sión. De hecho, lleva ese nombre, el campamento de Sión o el campo de Sión. Y en este video, hermanos, podemos ver de manera literal lo que tuvieron que vivir todos esos santos que acompañaron al profeta José Smith. Hablando de la criba, del instrumento literal que se utiliza para separar el grano de otros elementos sólidos, hermanos, esta criba se llevó a cabo y se manifestó en el campo de Sión. Y dice que se utilizó esta experiencia para separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos o las personas espiritualmente fuertes de las débiles. Esa es la experiencia del campo de Sión. Él continuó diciendo, verdaderamente el campo de Sión fue un fuego purificador para todos los voluntarios en general y para muchos futuros líderes de la iglesia del Señor en particular. Como personas y familias, a nosotros también se nos probará, se nos pasará por la criba y se nos preparará, como sucedió con los miembros del campo de Sión. Los líderes de la iglesia del Señor han indicado claramente algunas de las pruebas colectivas o generacionales que podemos esperar afrontar en nuestra época y generación. Hermanos, antes de avanzar, quiero hacer un comentario al respecto a estas palabras del Elder Wegner. Pruebas colectivas o generacionales. Muchas veces, como santos de los últimos días, corremos o tendemos a juzgar de manera errada a los jóvenes, a los niños y jóvenes de esta generación, diciendo que son débiles, que son una generación de cristal, que no son como nosotros. Y efectivamente no son como nosotros.
Y no solamente no son como nosotros, sino que a las pruebas a las que ellos se están enfrentando, tampoco son las pruebas a las que nuestra generación, cuando éramos niños y jóvenes, nos tuvimos que enfrentar. Es por eso, hermanos, que generacionalmente entre adultos y jóvenes hay un choque. ¿Por qué? Porque no hemos entendido este aspecto fundamental. Las pruebas que los niños y jóvenes en esta última generación en preparación para la segunda venida está teniendo son muy diferentes a las que nosotros vivimos. Entonces, hermanos, nosotros nos ha tocado vivir pruebas y desafíos, sobre todo colectivas o generacionales, de la época de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 y aquí estamos en el 2026. Dependiendo en el año en el que nosotros nacimos, de ahí en adelante nos ha tocado ver absolutamente de todo. Así que hermanos, en estos últimos días, esto es un elemento fundamental que nos hace identificar los eventos previos a la segunda venida. Las pruebas a las que nos ha tocado eh, enfrentar en estos últimos días son muy distintas a las que le tocó incluso a esos pioneros que participaron en el campo de Sion. Y el elder Wegner cita al presidente Ratas Benson diciendo, en 1977, como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente Ratas Benson hizo oír su voz profética de amonestación en una reunión de representantes regionales. Cito ahora en gran medida el mensaje del presidente Benson y los invito a centrar su atención en este oportuno consejo. Y el presidente Benson dijo lo siguiente: cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí misma. ¿Le gustaría conocer una de nuestras pruebas más difíciles? Y aquí, hermanos, él va a mencionar tres pruebas imperceptibles, difíciles, pero que nos están haciendo, hermanos, mucho daño a los santos de los últimos días. La cuarta prueba, hermanos, es la que yo considero que directamente la estamos viendo ahora en estos últimos días, pero él no la dijo, él solamente habló de tres. La cuarta, ustedes van a saber quién la mencionó. La primera prueba a la que se hace mención en este mensaje es la prosperidad y el orgullo. Y con respecto a esto, en este mismo mensaje del elder Wegner, él cita al presidente Brigham Young y dice, lo que más temo en cuanto a este pueblo es que serán ricos en esta tierra, olvidarán a Dios y a su pueblo, se volverán opulentos, se harán echar de la iglesia e irán a parar al infierno. Este pueblo resistirá los ataques de populachos, el robo, la pobreza y todo género de persecución y permanecerá fiel, pero mi temor más grande es que no podrá resistir las riquezas. Hermanos, y al igual que la época de Tercer Nefi previo a la visita de Cristo a las Américas, que ese pueblo se dejó llevar por la abundancia, por las riquezas, y esto provocó el orgullo en sus corazones. Hermanos, en la actualidad estamos viendo esto mismo. No solamente para los santos que viven, por ejemplo, en el Valle del Lago Salado, sino, hermanos, que esto lo estamos viendo en la iglesia a nivel mundial, en nuestras unidades, en nuestras estacas. Estamos viendo como muchos santos de los últimos días, en medio de la abundancia, se han olvidado no solamente de Dios, sino también de su prójimo, es decir, del pueblo del Señor. El temor del presidente Brigham Young radicaba en las riquezas que los santos iban a manifestar y de las que iban a ser testigos en estos últimos días. Hermanos, imagínense esta prueba tan fuerte que estamos viviendo, que incluso, dice el presidente Brigham Young, se puede soportar el robo, la pobreza, la persecución y aún así permanecer fieles. Eso lo vivimos como iglesia al principio de esta restauración. Sin embargo, había una preocupación mucho mayor y era con respecto a las riquezas. Hermanos, ¿piensan que esta prueba de la riqueza en estos últimos días como iglesia, como generación, la estamos superando? ¿Qué piensan ustedes?
La segunda prueba a la que quiero hacer mención y que va de la mano con la prosperidad y el orgullo es la opulencia. Y el elder Wegner cita al presidente Ratas Benson y dice: por tanto, al parecer, tenemos la prueba más difícil de todas, porque sus males son más sutiles, más astutos. Todo se presenta como si fuera menos amenazante y es más difícil de detectar. Si bien toda prueba, la rectitud, supone una lucha, esa prueba en particular no parece ser una prueba en absoluto, ni una lucha, y es así que podría ser la más engañosa de todas. Hermanos, la prueba de la opulencia, del exceso de riqueza. Hermanos, todos buscamos de alguna manera vivir bien, tener estabilidad económica, estar tranquilos. Sin embargo, hermanos, lo interesante de todo esto es que cuando hablamos de prueba, hablamos de que a veces parece ser una lucha. Bueno, yo tengo esta prueba, estoy luchando con este desafío, con este obstáculo, con esta prueba. Pero al hablar de opulencia, de riquezas, de abundancia, no es una prueba. A veces no se siente como una prueba, se siente bien. Muchos lo perciben como como un estado pleno, éxito absoluto, 100% realizado o realizada. Hermanos, y es por eso que el presidente Benson dice que esta prueba podría ser la más engañosa de todas. ¿Por qué? Porque es sutil. Y por esa misma razón, Satanás lo utiliza, porque es imperceptible ante la vista natural de muchos hombres y mujeres en el mundo, y sobre todo de algunos santos de los últimos días. La tercera prueba que hace mención el elder Wegner en este mensaje es la prueba de la comodidad. La prosperidad lleva al orgullo, el orgullo a la opulencia y la opulencia a la comodidad. En esta prueba hace mención de una cita del presidente Harold Billy y dice: hoy en día disfrutamos de nadar en una abundancia de un género tal que jamás hemos visto en la historia del mundo. Parecería que esta fuera probablemente la prueba más rigurosa de todas las pruebas que hayamos tenido en la historia de esta iglesia. Y aquí se aplica, hermanos, la escritura del libro de Mormón. Todo está bien en Sión. Sión prospera. Hermanos, la comodidad es una de las armas más sutiles y astutas que esa serpiente antigua ha utilizado incluso desde la caída de Adán y Eva. El adormecimiento de los santos, hermanos, es lo que actualmente tiene ganando terreno al adversario. Cuando el presidente Nelson habla de que Satanás está cuadriplicando sus ataques hacia los santos de los últimos días, no se refiere quizás de algo tan explícito, tentaciones tan explícitas. Se refiere a esto, a las riquezas, orgullo, opulencia, comodidad. Estas son las armas sutiles, imperceptibles, y es por eso que el presidente Nelson nos advirtió de que no sería posible sobrevivir sin la influencia guiadora, consoladora, constante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a permitir identificar estas sutilezas y engaños del adversario y al mismo tiempo hacer los ajustes necesarios a tiempo. Ahora, el elder Wegner agregó: consideren que la opulencia, la prosperidad y la comodidad pueden ser pruebas de nuestros días, iguales o mayores en intensidad que las persecuciones y las penurias físicas que sobrellevaron los santos que se ofrecieron como voluntarios para la marcha del campo de Sión. Así que, hermanos, actualmente no sé qué piensan ustedes y me gustaría leer sus comentarios, pero yo percibo que estas artimañas, estos ataques, estas pruebas que estamos viviendo como santos de los últimos días en esta generación son incluso más efectivas que las que enfrentaron los pioneros en los primeros días de la restauración. La opulencia, la prosperidad
y la comodidad. Sin embargo, me gustaría leer sus comentarios. Ahora, este video habla de 4 pruebas y hasta ahora hemos solamente hablado de 3 de ellas. ¿Cuál sería entonces esta cuarta prueba? Hermanos, y yo mismo me sorprendí cuando leí las siguientes citas. La cuarta prueba fue mencionada por el presidente Dallin H. Oaks en un mensaje de octubre del 2017. El plan y la proclamación se llama el mensaje. Y él dijo lo siguiente: hace 40 años el presidente R. Taft Benson enseñó que cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí misma. Se dan cuenta que es la misma cita del presidente Benson que utilizó el elder Bednar. Él agregó: creo que nuestra actitud hacia la proclamación y nuestro uso de ella es una de esas pruebas para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes ante esta prueba. Hermanos, y yo aquí tuve que hacer una pausa cuando leía esto. ¿Por qué? Porque justamente yo me encontraba en el proceso de analizar y llevar a cabo la presentación que compartí con todos ustedes el día de ayer, en donde hablé de toda la revelación detrás de la quinta proclamación para el mundo sobre la familia. En ese proceso yo me encontré con esta cita: ¿cómo una proclamación para el mundo puede ser una prueba para los santos de los últimos días? Hermanos, y luego de leer varias veces esta misma cita, me di cuenta de 2 elementos que él menciona, el presidente Oaks. Uno, nuestra actitud hacia la proclamación. 2, nuestro uso de ella. La verdadera prueba, hermanos, con respecto a la proclamación de la familia para el mundo es cómo nosotros estamos entendiendo esta proclamación, cómo nosotros estamos actuando en consecuencia a la doctrina que se enseña en esta proclamación y cómo nosotros la estamos usando. Hermanos, en la oración, en las palabras del presidente Oaks dice que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes ante esta prueba. Hermanos, creo que gran parte de esta criba que se está llevando a cabo ahora mismo en preparación para la segunda venida tiene que ver con esta prueba. Actualmente, hermanos, el Señor está separando el trigo de la cizaña mediante esta proclamación. ¿Quién defiende la proclamación? ¿Quién enseña la proclamación? ¿Quién usa la proclamación para enseñar a su familia? ¿Quién la comparte? ¿Quién testifica de ella? Y por el contrario, ¿quién no lo hace? Hermanos, de todas las pruebas que hemos mencionado, esta considero que tiene una relevancia plena e inmediata en el ministerio actual del presidente Dallin H. Oaks. Él continúa diciendo: testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que buscan la vida eterna. Ha sido la base de la enseñanza y la práctica de la iglesia durante los últimos 22 años, porque esto lo dijo en el 2017, y seguirá siéndolo en el futuro. Considéranla como tal, enséñenla, vívanla, y serán bendecidos al esforzarse ustedes hacia la vida eterna. Esta proclamación, hermanos, seguirá siendo la base en el futuro y al mismo tiempo, hermanos, seguirá siendo parte de esta criba que está separando en estos últimos días el trigo de la cizaña en preparación para la segunda venida del Señor. Hermanos, yo les testifico que estamos viviendo días maravillosos, días en donde literalmente se nos está exigiendo que como santos de los últimos días elijamos de qué lado estamos.
No hay términos medios. La línea divisoria ya no existe. Tenemos que hoy tomar la decisión de a quién vamos a seguir, al Señor y a sus profetas, o a Satanás, la serpiente antigua, a sus secuaces y a las filosofías del mundo. Testifico de que en la medida que nosotros nos mantengamos firmes ante estas pruebas, hermanos, vamos a literalmente hablar, pensar, soñar, anhelar sobre la segunda venida como simplemente el día grande. Testifico de que el Señor vive de manera literal. Testifico de que Él vendrá por segunda vez. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. En esta ocasión, los invito a que puedan compartir el video y reaccionar con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.